En el panorama del análisis histórico sobre nuestro pasado reciente, pocos nombres despiertan tanto respeto y autoridad como el de Jesús Palacios. Su obra, siempre rigurosa y bien documentada, ha iluminado con precisión quirúrgica los periodos más complejos y polémicos del siglo XX en España. Conocedor profundo de las figuras que marcaron la historia reciente, desde Francisco Franco hasta Juan Carlos I, Palacios vuelve ahora a la primera línea del debate histórico con su nuevo libro Juan Carlos I, la construcción de un rey. La obra llega en un momento especialmente significativo. Se cumplen 50 años de la proclamación de Juan Carlos I, un aniversario que coincide con la publicación de las controvertidas Memorias del Monarca, tituladas Reconciliación. En este contexto, el libro de Palacios se presenta como una referencia imprescindible para comprender no solo el proceso político y personal que dio forma a la monarquía juancarlista, sino también las claves ocultas de una transición que sigue despertando pasiones y controversias. Con su estilo analítico y su vasto conocimiento de la intrahistoria del poder, Jesús Palacios ofrece una mirada penetrante y equilibrada, ajena a tópicos, que contribuye a entender el complejo papel de un rey formado entre dos siglos. Hablamos con él sobre el contenido de su nuevo libro, sobre los aspectos más controvertidos de la figura de Juan Carlos I y sobre sus tensas relaciones con sus familiares y colaboradores más cercanos, en especial con su hijo Felipe VI. En que el príncipe Juan Carlos, que no era todavía, hasta el 30 de octubre no se le cedió la jefatura del Estado en funciones, intentó derrocar a Franco, para lo que acudió, ante la negativa del presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, acudió al favor, al apoyo del secretario de Estado Kissinger a través de la embajada norteamericana. En los primeros meses de la transición, el rey Juan Carlos, de acuerdo con el presidente Suárez, estuvieron de acuerdo y pactando con ETA, incluso haciendo una labor absolutamente increíble en un Estado de Derecho y que combatía el terrorismo, que era soltar terroristas por días en los que no actuaba el terrorismo. Es decir, demuestra que es un joven, a la vez que bueno, bondadoso en muchas cosas, también muy rabioso cuando se le quitaba la razón y cuando se le negaba algo. Y a la vez también generoso, bondadoso, porque una de las características principales es que no apreció nunca el valor de las cosas. Todo esto que se cuenta de que en el exilio de Alfonso XIII, en el exilio de Don Juan, primero en Suiza, en Roma, en Suiza, y después en Estoril, después en Portugal, no es cierto. Estuvieron muy bien asistidos, tuvieron todo tipo de apoyos. Enviamos un saludo muy cordial a todos los espectadores. Tenemos la fortuna de contar esta tarde con la presencia de Jesús Palacios, muy conocido historiador y escritor. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Encantado, un placer. Claro que sí, Pablo, y a todos tus seguidores, que son ya multitud, decenas, centenares de miles de Hispaunidad, así que fantástico estar también compartiendo este tiempo contigo y con ellos. Pues un verdadero placer y seguro que va a resultar también un placer para nuestros espectadores. Tuvimos una charla hace 5 o 6 meses aproximadamente, que yo creo que despertó mucho interés, muchas visualizaciones en el vídeo, y seguro que la de hoy va a despertar tantas o más. Porque, bueno, pues hacemos un breve recordatorio de la figura de Jesús, aunque, como digo, muchos de nuestros espectadores seguro que ya le conocéis. Escritor, periodista, con obras súper destacadas, un historiador muy riguroso, que ha profundizado en las últimas décadas de nuestra historia, en especial el golpe de Estado del 23F y figuras como la de Francisco Franco y de Juan Carlos I. Y bueno, muy activo en redes sociales. También es el presidente de una asociación cultural, Cosmospolis, dedicada a investigación y divulgación de política, historia y relaciones internacionales. Y como digo, yo creo que tus intervenciones despiertan muchísimo interés en redes sociales para los espectadores conscientes que quieren conocer en detalle qué ha pasado en momentos clave de nuestra historia, información que tú nos aportas y que nos hace entender pues, por qué estamos como estamos, ¿no? Que eso al final es lo relevante. Estamos de enhorabuena porque presentas un nuevo libro con motivo del 50 aniversario de la proclamación de Juan Carlos I, un libro escrito a la limón con Stanley Payne, yo creo que uno de los historiadores del mundo anglosajón más destacados, ¿no? y que
y que han hecho un trabajo, pues yo creo, con más cariño, con más dedicación para profundizar en la historia de España. Un libro que se llama Juan Carlos I, la construcción de un rey, con información de más de 1.300 nuevos documentos. 1.300 nuevos documentos, ¿no? Y bueno, pues lo primero que queríamos preguntarte, ¿cómo ha sido ese trabajo en la distancia con Stanley Payne, que parece que no debe ser fácil? Y sobre todos esos nuevos documentos, casi como curiosidad, ¿hay alguno que te llamara especialmente la atención, o bien porque te resultó curioso o porque te trasladó una visión nueva, algo que se quedara, que te llamara especialmente la atención? Bueno, hay desde luego que muchos, pero hagamos un poco unas partes sobre esta pregunta. Naturalmente que estoy enormemente orgulloso, es un honor para mí en todos los aspectos compartir un trabajo, es el tercer trabajo que comparto, tengo la fortuna de compartir con el hispanista, el mayor hispanista vivo que hay en el mundo en estos momentos, el profesor Stanley Payne, y trabajar con él es un verdadero placer porque nos entendemos perfectamente. Tenemos ya una sincronización magnífica y en inteligencia y en actividad y es es muy fácil compartir con el trabajo desde el rigor, desde la absoluta certeza de que lo que estamos haciendo es correcto y es buscando la máxima objetividad en todos los sentidos, en todos los aspectos. Sobre los 1.300 documentos, esto es muy importante porque le da una categoría y un valor extraordinario en sí mismo al libro en cuanto al soporte documental en el que se basa toda esta investigación. Tenemos que agradecer a una gran amiga y colaboradora y absolutamente en una entrega entusiasta, María Santos, no es profesional en el ramo, pero se ha comportado en la sistematización, ordenación, síntesis, en la traducción de estos 1.300 documentos que proceden de multitud de archivos de las administraciones norteamericanas, de los fondos de la biblioteca Nixon, Ford, Kissinger, de la CIA, NARA, agencias de inteligencia norteamericana diversas, etcétera. Ha hecho un trabajo magnífico y extraordinario, muy arduo durante varios meses y esto le tenemos que agradecer muchísimo en ese sentido. Documentos que nos llaman la atención, hay muchos, bastantes, pero por sintetizarlo en unos cuantos. Un documento entre octubre, finales de octubre, 20-30 de octubre de 1975, en que el príncipe Juan Carlos, que no era todavía, hasta el 30 de octubre no se le cedió la jefatura del Estado en funciones, intentó derrocar a Franco, para lo que acudió, ante la negativa del presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, acudió al favor, al apoyo del secretario de Estado Kissinger a través de la embajada norteamericana, a lo que Kissinger se negó. Podemos quizá después extendernos un poco más sobre esto. Documentos que prueban que en los primeros meses de la transición, el rey Juan Carlos, de acuerdo con el presidente Suárez, estuvieron de acuerdo y pactando con ETA, incluso haciendo una labor absolutamente increíble en un Estado de Derecho y que combatía el terrorismo, que era soltar terroristas por días en los que no actuaba el terrorismo, es decir, días de no matar personas, guardias civiles, policías, militares, civiles, tantos días que no había asesinatos, entonces soltaban a unos cuantos terroristas en ese aspecto. Documentos en los que prueba, desde luego, que Juan Carlos se echó en manos en esa tutela activa, efectiva, que tuvo por parte de los gobiernos norteamericanos, de las administraciones de Nixon y de Ford, y sobre todo en manos del secretario de Estado Kissinger, durante los tiempos, desde el año 69, en que fue designado por Franco sucesor en la jefatura del Estado, en manos completamente, como una tutela activa, efectiva, en manos de las administraciones norteamericanas. En fin, hay infinidad, lo relatamos todos en el libro, no los 1.300 documentos, naturalmente, pero sí una síntesis, haciendo una valoración y una síntesis como digo, de los mismos a lo largo de este volumen, de este trabajo que hemos hecho. Bueno, seguro que nuestros espectadores se han quedado con la boca abierta porque es impresionante. O sea, pues sabíamos ya gracias a libros tuyos anteriores y de otros historiadores de la tutela de Estados Unidos, pero hasta ese punto de que
Juan Carlos se apoyara en la figura de Kissinger para apartar a Franco del poder en los últimos meses, pues la verdad que es sorprendente. Y lo que has comentado sobre ETA, pues abracadabrante, la verdad. En fin, bueno, pues bueno, ya vemos que el libro hay que devorarlo porque pinta interesantísimo. Y bueno, expliquemos que el libro se centra en la figura de Juan Carlos I, pero desde 1938, su nacimiento, hasta 1981, ¿no? Me parece que estáis pensando en hacer un segundo tomo sobre los años posteriores de Juan Carlos. Se titula Juan Carlos, la construcción de un rey, pues está centrado en esos años. Y pues yo creo que caracterizáis muy bien la personalidad de Juan Carlos. Escribís una frase, su gran virtud fue la astucia, algo innato en él, pero falta de inteligencia. ¿Cómo describirías en profundidad la personalidad de Juan Carlos I? Sí, evidentemente es desde joven, muy niño, muy atractivo, bello. Está descrito por Vegas Latapié en sus primeros años, pero inmediatamente destacó en él esa inquietud, una hiperactividad que le generó también muchos problemas y también algún encanto, pero en lo que se va a convertir el príncipe a lo largo de su mocedad, de su adolescencia y después ya en la carrera abierta para conseguir la designación por parte de Franco, es una persona extravertida, campechana, muy absolutamente superficial en todos los aspectos, frívolo, ligero y, como decimos, astuto, pero sin una inteligencia labrada por una falta de preparación, de formación en el estudio, en la ciencia política, en la investigación. En fin, no era una persona dotada, desde luego, para ponerse de una forma constante en la investigación o en los trabajos, en ese sentido, muy superficial en todos los sentidos. Y de ahí esos rasgos que son los que conforman la personalidad de Juan Carlos, en esa hiperactividad, junto con esa falta de formación, de contundencia, que lo llega a definir muy bien tanto Kissinger cuando se lo transmite a Nixon y después a Ford. Nos preocupa mucho la posición, la actitud del príncipe Juan Carlos, porque dudamos que sea la persona adecuada para mantener sólido el fuerte. Esta expresión, sólido el fuerte, es lo que les preocupaba principalmente a Kissinger, pensando en que si no había alguien muy fuerte en la jefatura del Estado después de Franco, podía venir un proceso de anarquía, que es lo que le preocupaba muchísimo con lo que había ocurrido el 25 de abril del 74 en Portugal, con el golpe de los claveles. Entonces, en ese sentido, bueno, eso es lo que conforma la personalidad. Y luego, naturalmente, con dos actos principales. Primero, al no conocer la ciencia política, el gobierno se lanzó de una forma improvisada y superficial a iniciar un proceso democrático que fue el más errático de todos. Y después, paralelamente con eso, pero siendo jefe del Estado, en su actividad económica, financiera, en un absoluto desprecio por la ética y por en todos los aspectos, por la decencia, a enriquecerse de cualquier forma, de cualquier manera, y también con un objetivo relacionado en la conquista de las mujeres en todos los sentidos. Sí, luego comentamos ese tema porque también es sorprendente el rasgo de su personalidad, ¿no? Y bueno, así mirando desde arriba, tú entiendes que estas características personales de Juan Carlos influyeron de forma decisiva para que, de alguna forma, el modelo político del que nos dotamos los españoles haya sido el que ha sido. Sí. O si hubiera habido una figura distinta, pues seguramente habríamos acabado con el mismo modelo político que tenemos ahora, ¿no? Con esta partitocracia, con este peso tan profundo de los nacionalismos, con esta situación de constante división interna, ¿no? de debilidad. No lo sabemos. Podríamos hacer una ucronía al respecto para ver qué hubiera ocurrido si, por ejemplo, el más cercano que podíamos barajar en ese sentido sería qué hubiera ocurrido si en vez de Juan Carlos hubiese sido don Juan, su padre, el sucesor, el escogido y elegido por Franco.
si hubiésemos terminado exactamente lo mismo. Pese a que siguió unos pasos parecidos, paralelos, porque hasta el final de los días le estuvo disputando la corona, al final de los días, quiero decir, hasta 1975, en que fue designado, coronado rey el 22 de noviembre del 75, Juan Carlos, le estuvo disputando a su hijo la corona también. ¿Qué podemos pensar al respecto? Desde luego, el modelo es lo más errático que se pudo escoger. Contó con la anuencia y el concurso inicial, porque muy pronto se arrepintió de ello, del presidente de las Cortes de Torcuato Fernández Miranda. Él es el artífice, él es el que le entrega ese documento de unos papeles para la ley para la reforma política, e inmediatamente antes de las elecciones democráticas, las primeras del 15 de junio del 77, se da cuenta de que ha cometido un gravísimo error. Él es el que dice incluso a Gonzalo Fernández de la Mora y a otras personas que la idea es que Juan Carlos va a pactar con las izquierdas y con los nacionalistas. Los nacionalistas es un eufemismo de los separatistas, pero ¿qué es lo que quería atraer a España? Y naturalmente también a la con la legalización del Partido Comunista, contar con el Partido Comunista. Si hubiese habido otro actor, y no quiero decir con ello que si hubiese vivido Carrero Blanco, el modelo escogido hubiese sido distinto, porque naturalmente que quien tiene la jefatura, tiene el mando, tiene el poder, y además él lo tenía con toda la anuencia del concurso de las Fuerzas Armadas, que naturalmente se negaban y no querían en modo alguno que fuese elegido que fuese el Partido Comunista, que fuese legalizado en ningún aspecto. Pero seguramente que quizá otra persona con una mejor formación, con una mayor capacidad, con un sentido de la historia, con un conocimiento de los hechos políticos más recientes, simplemente con conocer el siglo XIX y esta parte del siglo XX, es muy posible que la transición política del régimen autoritario a un sistema democrático en el que se tenía naturalmente que cambiar en muchos aspectos el propio régimen en sí mismo hubiera sido diferente. Muy interesante, sí. Y volviendo al libro, comentas un hecho que yo creo que es poco conocido, pese a su relevancia entre la mayoría del público, que es el hecho de que Franco en el año 63 decide cambiar la ley de sucesión de 1947 y él estaba pensando, bueno, incluye en esta ley, él estaba pensando en la posibilidad de una regencia presidencialista y con una duración de 10 años, ¿no? Porque pues, parece que estaba en parte defraudado por la figura de Juan Carlos o la opción de traspasar el poder a la monarquía. Estuvo más en riesgo de lo que se nos ha hecho creer, ¿no? El que la transición a la sucesión de Franco fuera hacia Juan Carlos. Ocurrieron una serie de hechos en ese tiempo, en ese proceso. Ocurre la boda del príncipe Juan Carlos con la princesa Sofía en Atenas, en mayo de 1962. Hasta ese instante, don Juan no estaba descartado en la sucesión. Franco buscaba como la mejor opción, el mejor príncipe posible, porque él quería, naturalmente, a partir de la ley de sucesión del año 47, que España, que a él le sucediera un rey, una cabeza coronada en España. Bien, pero no está decidido tampoco totalmente, a pesar de que cuando Juan Carlos se marcha a Atenas a la boda con la princesa Sofía, le dice: Alteza, tenéis mayor posibilidad que vuestro padre de ser el elegido, el designado en este aspecto. Por lo tanto, lo que le pide es que no abandone España, que una vez que se celebre la boda y el viaje de novios, etcétera, pues que regrese, porque le falta todavía formación. Franco sabía que le faltaba formación, que no tenía, desde luego, una formación adecuada todavía. Le conocía en ese aspecto bastante bien en su superficialidad, aunque era dócil en todos los aspectos. En el mes siguiente, en junio de 1962, se celebra el Consejo de Europa en Múnich, en el que queda absolutamente descartado don Juan a los ojos de Franco. ¿Por qué? Porque ahí hay una connivencia entre reformistas del franquismo, algunos actores que están en la oposición, con socialistas, aunque no se mezclaron con el Partido Comunista en el exilio, pero desde ese momento
Franco ya, al ver que había varios partidarios importantes, entre otros Gil Robles y algunos otros más, que estuvieron presentes en aquel congreso, entonces Franco descarta totalmente a don Juan. Bien, ¿qué ocurre después de la boda de Atenas? En la boda de Atenas, don Juan creía, porque pensaba que tenía entonces una buena sintonía de relaciones con Franco, que estaba en la línea de posición mejor situado que todas. Entonces, piensa que esa boda le va a dar una prevalencia a don Juan, porque ya tiene un hijo casado y que va a tener también sucesores, y que Franco le va a abrir la puerta a él. Y entonces le impide a su hijo, para que no esté contaminado en ningún aspecto, que regrese a España. Y durante un año, aparte del viaje de novios, durante un año, Juan Carlos, con todo, desde luego, el malestar que eso le producía a él y a la princesa Sofía también, y a la Casa Real griega también, él estaba residiendo entre Atenas y Estoril. Y esto le producía un enorme malestar durante un año. Entonces, ¿qué ocurre en ese tiempo? Que la primavera del 63, Franco decide, porque hay una decepción en ese sentido por la ausencia del príncipe, que entonces se ponga en marcha un procedimiento de establecer una regencia presidencialista durante 10 años, que sería renovable durante 10 años, es decir, por 10 años renovables. Y eso lo escucha cuando Franco se lo está diciendo en el Pazo de Meirás al vicepresidente del gobierno, Muñoz Grandes, de que lo ponga en marcha y que lo lleve a publicar en el Boletín Oficial del Estado, que él sancionaría. Entonces lo escucha Carrero Blanco, que está presente, y alarmado, y en un acto de defección hacia el propio jefe del Estado, lo que hace es una envolvente, habla inmediatamente con uno de los colaboradores más activos que tenía, que era Laureano López Rodó, que eran el tándem principal que estaba actuando para que Juan Carlos fuera el sucesor, el escogido por parte de Franco, y entonces pone activamente Laureano López Rodó, a través de uno de los profesores que había tenido en la preparación a la Academia General Militar, Emilio García Conde, un aviador que había tenido Juan Carlos, le indica que se ponga en contacto urgentemente con él, sin contar desde luego con sus superiores. Es un acto que está sancionado dentro de las normas militares. Se va a Bruselas, desde Bélgica habla con Juan Carlos, que está en Atenas. Este se pone de acuerdo entonces con su padre en una hora convenida y le dice que o una de dos, o regresa él a Madrid, a España, o no habrá corona en España. Ni don Juan, ni él, ni nadie en absoluto. Y que por lo tanto que decida. Y eso es lo que le insta, es decir, le obliga a don Juan a decidir que entonces Juan Carlos regrese a España, y ya a partir de marzo o abril de 1963 se establece permanentemente en la Zarzuela. Hubo ese riesgo que posiblemente, yo pienso que con toda seguridad, hubiera sido lo mejor para España. Sí, sí, sí. Interesantísimo. ¿Y de dónde venía esa desconfianza de Franco hacia la figura de Juan Carlos, ¿no? En el sentido de que había sido absorbido por su padre. Y de esa manera, entonces, para Franco hay una línea de continuidad padre-hijo, por lo tanto, también quedaba descartado. Ajá, ajá. Esa falta de confianza, esa desconfianza de Franco hacia Juan Carlos, la fue ganando poco a poco, no en el año 63, ni el 64, ni siquiera el 65, aunque lo tenía cerca de él, lo iba estudiando, lo iba, en fin, confrontando, se reunía cada 15 días, tenía un despacho en el Pardo de 1 hora, o si fuera necesario 2 horas, lo llevaba en los desfiles militares, estaba con él compartiendo la tribuna unos pasos atrás, pero no se había decidido. Poco a poco se vuelve a ganar la confianza en él. Exacto. Y eso lo va Franco mostrando a lo largo de declaraciones que hace a su primo Pacón en el libro que publicó, mis reflexiones con Franco, ¿no? Pero, como dices, es a partir de ese momento en que decide volver a establecerse en España en el año 63, que bueno, pues la cercanía crea la confianza, el afecto, ¿no? Exacto. Muy interesante.
Bueno, has comentado al inicio de la entrevista hasta qué punto estaba Juan Carlos apoyado y teniendo una relación de confianza con Estados Unidos, con la figura sobre todo de Kissinger. Se nos ha presentado siempre y se nos sigue presentando pues, bajo la narrativa oficial de éxito la transición, pero bueno, en los últimos años, últimas décadas, el hecho de que quede muy claro que estuvimos totalmente tutelados por Estados Unidos, pone en cuestión ese relato de éxito, sobre todo cuando también conocemos pues, lo que nos costó el estar tutelados por Estados Unidos, como por ejemplo, especialmente la pérdida del Sáhara. Entonces, ¿hasta qué punto es resultado de la influencia de Estados Unidos el modelo político que nos hemos dado, esa partitocracia con un sobrepeso extraordinario de los nacionalistas? ¿Es consecuencia de la influencia de Estados Unidos o es simplemente un error de diseño que debemos achacarnos a nosotros, los españoles, a que las figuras que estuvieron liderando la transición, como el propio Juan Carlos, pues no tenían un profundo conocimiento político, como nos decías antes? Bueno, esta es una cuestión muy interesante. En las administraciones norteamericanas de Nixon y de Ford, Ford era el vicepresidente de Nixon, con la figura relevante del secretario. Primero era consejero de Seguridad Nacional, Kissinger, y desde el año 73 secretario de Estado. Deciden tutelar a la figura de Juan Carlos desde el momento que es designado sucesor a la jefatura del Estado, es decir, desde julio de 1969. Desde ese instante, Nixon decide tutelar con Kissinger principal, como actor principal, y de ahí Kissinger que esté permanentemente viajando a España y de lo que se siente muy orgulloso por el proceso que llevó a cabo en España durante esos años, lo dice en algunos libros de sus memorias, para tutelar activamente, como he dicho antes, de forma muy activa y presencial a la joven figura del príncipe, que se dieron cuenta que ofrecía muy poco, como he dicho también, que no sabría mantener sólido el fuerte. Y a partir de ahí, el presidente Kissinger, Nixon, junto con Kissinger, empezó a enviar a personajes de las administraciones militares, civiles, políticos, ministros, secretarios de gobierno a España permanentemente para estar de forma conjunta con Juan Carlos, visitar a Franco, naturalmente, al vicepresidente Carrero Blanco, en fin, así, de una forma activa. Eso era para conseguir que la transición política en España, que para los norteamericanos era muy importante que se hiciera de una forma tranquila, pacífica y sin riesgos de que no hubiera anarquía, Kissinger tenía muy pocas certezas y todas las dudas de que no hubiera convulsiones en España y que estallara un proceso de anarquía parecido a lo de Portugal. No conocía, era desconocedor, desde luego, de la sociedad española y también del conjunto de las Fuerzas Armadas que mantenían en su esencia una unidad absoluta. Por eso inició el primero que visita a Franco en 1971, creo, si no estoy equivocado, es el general Vernon Walters, que era subdirector de la CIA, que estaba en París en ese momento, y hace un informe a Nixon, y a partir de ahí empieza a volcarse numerosas personalidades sobre España. Ese es uno de los objetivos. Has citado lo del Sáhara. Lo del Sáhara es otro de los varios documentos que desciframos porque hay una gran cantidad de documentos al respecto. En el Sáhara se puso de acuerdo Juan Carlos, cuando fue ya jefe de Estado en funciones a partir del 30 de octubre, con el secretario de Estados Unidos, con Kissinger, que naturalmente él tenía por encima de todo el objetivo de que el Sáhara se entregara a Marruecos. No quería que en modo alguno sobre el Sáhara se cumpliera el mandato de la ONU de que se llevara a cabo un referéndum de autodeterminación y que el Polisario de reciente creación desde el año 73 cayera bajo la influencia de Argelia, y de Argelia era prosoviética. Eso le Comunismo. mucho a los norteamericanos. Estamos todavía en un proceso falseado de la Guerra Fría, pero bueno, en fin, la Unión Soviética todavía existía. Y hay una entente absoluta entre Juan Carlos y Kissinger. Es más,
Juan Carlos va a actuar de otra forma, completamente desleal con el gobierno, con Carlos Arias y los ministros que no se entendían. Bueno, prácticamente el conjunto del gobierno, desde Carlos Arias y todos los demás componentes, salvo alguna excepción, como el ministro de Asuntos Exteriores, que no era en absoluto partidario de la cesión de la entrega del Sáhara, así abiertamente, sin cumplir el mandato de la ONU y el compromiso de España histórico con el Sáhara. En fin, va a enviar, como digo, a Manolo Prado y Colón de Carvajal para decirle, pongámonos de acuerdo, el príncipe quiere entregar el Sáhara. Y por favor, a que Hassan detenga la Marcha Verde, porque su deseo es entregar el Sáhara cuanto antes. Es decir, hay un acto de traición absoluto ahí en ese instante. Hay un acto de traición a la historia de España, al compromiso de España, al ejército español, a los españoles en sí, que se hace cometiendo esa besanía de esa entrega del Sáhara sin que se cumplan los compromisos y los mandatos internacionales que había instado la ONU al respecto. Por lo tanto, ahí tenemos otro acto de connivencia en el que está perfectamente hilado entre las figuras de Kissinger y de Juan Carlos. ¿Qué es lo que quería también en ese sentido Kissinger? Como he dicho, bueno, por un lado sí, entregar el Sáhara a Marruecos, pero por otro lado que las cosas en España fueran muy tranquilas y muy pacíficas, y de ahí, en ese sentido, el apoyo permanente a este joven absolutamente nada ilustrado, pero al que tenían que estar apoyando para que las cosas fuesen en todos los sentidos de una forma tranquila y pacífica. Y volviendo un poco al tema, ¿y crees que Estados Unidos de alguna forma estaba interesado en que, para no tener una España excesivamente fuerte, pues bueno, tener ese factor de debilitación que son los partidos nacionalistas, fomentar la división interna, o por los documentos a los que tú has accedido, no hay ninguna... No hay nada que haga pensar que esto formaba parte del diseño que Estados Unidos tenía para la democracia, para el sistema político en España? En modo alguno. No hay ninguna referencia ni relación de que Estados Unidos hubiese instado, provocado, que hubiese desarrollado un programa entregado. Es decir, ustedes tienen que escoger este modelo y tienen que optar por aquí. No, eso no forma parte de la acción que pensamos, porque se ha dicho tantas veces en la propaganda y está publicado en muchos libros y documentos. Bueno, y la frase famosa de Adolfo Suárez de, bueno, me voy sin saber si ahí te la financian los rublos o dólares, ¿no? No, eso yo creo que procede de una butad por parte de Adolfo Suárez. Ni dólares ni rublos. En fin, yo creo que ETA conforma un arquetipo de una organización absolutamente criminal en todos los sentidos, que se forma en los últimos años de los 50 y que comienza en rechazo a lo que era la burguesía vasca en ese momento y al propio PNV, que actuaban de una forma muy dúctil, muy dócil y que estaban entregadas en colaboración absolutamente permanente con la administración española, con el régimen autoritario y con el régimen de Franco. Y eso es lo que quieren quebrar, eso es lo que quieren romper. Pero de que haya detrás la mano de la CIA en la actuación por parte de ETA, no. Sí está la mano de la CIA en la financiación del Partido Socialista, y esto está absolutamente demostrado a partir de los años 70. Pero para desestabilizar el sistema español, para llevar a cabo con una organización terrorista como una herramienta de control, ¿no? Para en un momento dado pues poder impulsarla para... Está probado que la CIA utilizaba agitaciones convenientes en la universidad, con los estudiantes o con las masas obreras a través de picotazos que quedaba así. Pero en ningún caso se puede llegar a colegir de esto que hay una inteligencia por parte de Norteamérica para desestabilizar el régimen español. Es que era todo lo contrario, es que a Franco les caía muy bien. Desde Eisenhower, cuando la visita de diciembre de 1959, a Franco les caía muy bien. Y Carrero Blanco les caía muy bien. Es que toda esta leyenda también, detrás del asesinato de Carrero está la CIA también, porque además Kissinger y las negociaciones, y cuando sí les habló de que España iba a tener la bomba atómica y todo eso y tal.
no hemos encontrado absolutamente ningún documento ni ninguna, desde luego, observación que se pueda, toda esta de propaganda, decir que la CIA estuvo detrás como el factor inteligente, como la mano que mece la cuna de ETA y de los miembros del Partido Comunista que actuaron en coalición con ETA para asesinar a Carrero Blanco. En fin, bueno, son muchas leyendas que desde luego en el libro nosotros lo fundamentamos sólidamente con los documentos y con más datos, en donde no hay una intencionalidad de Estados Unidos para dirigir el cambio político en España tras el óbito, tras la muerte de Franco. Es que es todo lo contrario. Si es que lo que querían era mantener un gobierno fuerte y sólido y que no se entrase en convulsiones y en agitaciones. Lo que se lleva a perpetrar en España y además con la legalización del Partido Comunista, a la que se negaba abierta y rotundamente, más que de una forma como secretario de Estado, incluso sobre unos planteamientos ideológicos como profesor de ciencia política, politólogo que era Kissinger, de que se legalizara el Partido Comunista. Todo este asunto que se lleva a cabo desde antes de las elecciones del 77, en cuanto el rey Juan Carlos designa a Suárez como sucesor, como presidente del gobierno los primeros días de julio, el 3 de julio de 1976, desde ese momento lo que entra es en carrera en pelo unos actos continuos en lo que nada agradan a la administración norteamericana, porque lo que pedían era mucha paciencia, mucha tranquilidad, hacer las reformas poco a poco, ir dejándolo todo de una forma sólida y que no hubiese ninguna, en fin, confluencias y agitaciones sociales. Eso es lo que preocupaba muchísimo. Muy bien. Y volviendo un poco a la frase que nos has dicho al inicio de que bueno, habíais descubierto documentos que mostraban que había cierta negociación con ETA en los años del gobierno de Adolfo Suárez, ¿nos puedes dar un poco más de detalle? ¿Qué es lo que revelaban esos documentos? ¿En qué fecha fue? ¿O cuáles son esos documentos? Esto es en el año 77, 78. Hay unos documentos que son, uno, por ejemplo, que es absolutamente, a mí me parece insólito. El secuestro que hace el Grapo del presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol y Urquijo, y un mes después o unas semanas después del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, del general Villascusa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno de Suárez con la anuencia del rey en ese aspecto? Entregar fondos, dinero a ETA para que se lo entregaran al Grapo y dejaran libre tanto al general Villascusa como a Antonio María de Oriol y Urquijo. Y se relatan en varios documentos, en conversaciones que tienen el rey Juan Carlos con el embajador Stabler, dice: hemos decidido enviar a unos agentes para que se entrevisten en Vascongadas, en el País Vasco francés, con miembros de ETA que vayan a la frontera española, franco-española, Fuenterrabía, pasado en Daya, y que se pongan en contacto con miembros del Grapo para que entregarles una cantidad de dinero y dejen liberados a estos dos grandes responsables de la política y de la milicia en España para que fuesen liberados. Luego hay otros pasajes en los que dice que hay que resolver la cuestión de Vascongadas, del País Vasco, y para eso hay que dar mayor libertad. Y esa mayor libertad se traducía con mayores concesiones y con mayores todas las peticiones que hacían el reciente, el instalado Partido Nacionalista Vasco, antes de que fuese incluso legalizado, en darles todo tipo de concesiones. De ahí surgen las preautonomías en el año 77. Bueno, y hay unos documentos en los que dice: estamos negociando con ETA para que no haya asesinatos. Y por lo tanto, se está sacando presos de ETA de la cárcel, terroristas de ETA, para que no actúen, no hagan actos terroristas durante tanto tiempo. Es decir, era una especie de a la carta, presos liberados y tantos días sin asesinatos.
es algo tremendamente tremendo. Sí, sí. Bueno, pues la verdad que menudo hallazgo, menuda información súper relevante que si no es por vuestro trabajo, pues todavía seguiríamos sin conocer. O sea que enhorabuena en ese sentido. Y bueno, pues, justo coincidiendo con este 50 aniversario de la proclamación de Juan Carlos I, el propio Juan Carlos I ha escrito una biografía que se ha publicado en Francia, se va a publicar en español la semana próxima, el día 3 de diciembre. Entonces, inevitablemente queremos preguntarte un poco sobre ella, sobre los primeros datos que han trascendido de esta biografía. Habla sobre el golpe de Estado del 23F y parece que Juan Carlos trata de trasladar la idea de que había como 3 golpes de Estado en uno, califica a Antonio Tejero de trastornado, habla de Alfonso Armada, el general Armada, como de un traidor que mintió al afirmar que actuaba bajo sus órdenes. Entonces, como profundísimo, como seguramente el mayor conocedor de todos los entresijos del golpe de Estado del 23F que eres, con esos libros que has escrito, a los que remitimos a los espectadores, 23F, El Rey y su secreto, o 23F, El golpe del CESID. ¿Qué te parece la versión que traslada Juan Carlos I en este libro y cómo encaja con tu conocimiento de lo que sucedió? Bueno, yo a raíz de estas declaraciones, yo no he leído el libro en francés que se ha publicado ya de reconciliación, las memorias de Juan Carlos, escritas por Lorenzo Debré, ni leeré, desde luego, el libro cuando salga aquí en España, editado por Planeta, el 3, a partir del 3 de diciembre. No he leído, sí que he leído algunos comentarios, declaraciones, entrevistas que le han hecho en Francia, en Le Figaro, Le Monde, hace poco creo que también en la televisión francesa, hace un par de días o 3, bueno, en fin. Lo que comenta y lo que habla el rey, yo espero en ese libro, desde luego lo peor en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque el rey no es una persona que tiene memoria, no que tenga buena memoria, no es una persona con datos ciertos, no es una persona que conserve un archivo, habla de recuerdos y al hablar de recuerdos comete muchísimos errores y lo veremos y lo constataremos en esto. Pero esa declaración que hizo, que nos ha adelantado, de que en el 23 de febrero se dieron 3 golpes simultáneos, no es que sea una barbaridad, un disparate, no, es que viniendo de él es una felonía en todos los sentidos, es que es inventado, es falso, es mentira absolutamente. Porque él sabe que lo que hubo es un golpe institucional en donde él estaba a la cabeza como jefe del Estado. Sin la presencia del rey en la jornada del 23 de febrero, jamás hubiese habido un acto de ese tipo, como no lo hubiera habido tampoco sin la anuencia y sin el apoyo permanente por parte del Partido Socialista, no solo a la figura del general Armada, que lo habían consagrado, que van a sancionarlo con la presencia de Enrique Mújica en aquel almuerzo célebre que se celebra en casa del alcalde Siurana en Lérida. ¿No? Es que están haciendo de relaciones públicas para conseguir los apoyos políticos incluso de las minorías nacionalistas, separatistas, con Marcos Vizcaya y con el propio Pujol. Es decir, hay una envolvente en torno al 23 de febrero en la que participa prácticamente todas las cabezas de filas de los partidos políticos que conforman el arco parlamentario en España en ese momento, en 1981. Hay incluso miembros del Ejecutivo de Adolfo Suárez, que había dimitido un mes antes, pero estaba en funciones, y de los varones del propio partido, de los varones de la UCD, del partido de Adolfo Suárez. Bueno, el partido, un engrudo de personalidades que se habían juntado y que desde luego de partido no tenía absolutamente nada. Entonces, eso es, como digo, es lo más indigno que puede decir alguien y que venga después a tachar de traidor a la persona que, cumpliendo órdenes del rey, se sometió dócilmente a lo que él le mandaba. No es el general Armada el traidor. Quien es el traidor en ese caso es el propio rey con el general Armada. Impresionante, impresionante. Bueno,
En vuestro libro y también en entrevistas en las que has comentado la figura del rey emérito, hablas de que es una persona, y es verdad que mirando el caso de varios colaboradores cercanos, a los que acaba dando verdaderas cuchilladas por la espalda, ¿no? Y que Juan Carlos tiene un reguero de cadáveres en su trayectoria político-vital, ¿no? Pues desde el propio Torcuato Fernández Miranda a, por supuesto, Adolfo Suárez, con el que se enfrenta directamente, el jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campo, más adelante figuras que llegan a ser amigos íntimos y protegidos suyos como Mario Conde, a cuya entrega del doctorado honoris causa acude el rey personalmente. Entonces, ¿cómo es la figura de Juan Carlos en este sentido? ¿Es un verdadero killer que en cuanto un colaborador cercano se opone a sus designios, le pone límites, pues lo elimina? ¿O es que simplemente va cambiando de parecer y la persona que tenía a su favor de repente deja de tenerlo? ¿Cómo le calificarías? Es la persona que con esa actuación frívola y tan superficial, en la que en ese aspecto carece de entrañas, vamos a decir, pues es capaz de ir dejando en la cuneta, en el reguero, a colaboradores íntimos, extensos que ha tenido, cercanos, a lo largo del tiempo, que le han apoyado incluso para que pudiera llegar a ser designado rey y ser rey. Me viene a la memoria ahora mismo ministros como Federico Silva Muñoz, que le prometió todo, que le apoyó todo, le dejó tirado. Laureano López Rodó, que confió el mayor, la persona que más junto con Carrero Blanco, que más le apoyó en todos los sentidos, incluso tratando de convencer a Franco en algunos aspectos, en muchos sentidos, de lagunas y en fin, haciendo de Juan Carlos la mejor persona en todos los sentidos para poder ser designado designado el sucesor. Está la traición a su padre, que aunque le avisara de que podía ser el designado, sin embargo después, cuando están confrontando, don Juan quiere, no va a respetar a su hijo para que sea el sucesor, sino intenta ganarse el apoyo también de las Fuerzas Armadas, y en esa disputa que hay hasta el último momento, como he dicho antes, hasta 1975, en la coronación, si don Juan entra en contacto con Santiago Carrillo a través de Teodolfo Lagunero, es lo mismo que va a hacer Juan Carlos enviando a otros colaboradores, ya sea Manolo Prado y Colón de Carvajal, ya sea Nicolás Franco, ya sea el propio Adolfo Suárez, en los instantes previos de la legalización del Partido Comunista. Es, desde luego, una traición absoluta a una persona leal en todos los sentidos que tuvo, como fue el general Alfonso Armada Comín, que por ser monárquico y por esa capacidad que tenía de entrega a la corona, a la monarquía, a la institución más que a la persona, porque lo trató como un perro y le tachó de traidor, siendo absolutamente inmisericordia en todos los sentidos. Desde luego, se cayó muchísimas cosas. Yo hablé con él decenas, más de un centenar de ocasiones con el general Armada y me dio muchos documentos manuscritos suyos. ¿Y por qué razón él se negaba a poder contar los recuerdos, las memorias y lo que tenía escrito? Era un hombre muy minucioso y que escribía absolutamente todos los detalles, todas las cosas. Lo mismo que el propio Sabino, al que dejó también mal tirado en un momento determinado, cuando entró en la intimidad con Juan Carlos, entró en esa sintonía previa con Juan Carlos, Mario Conde, y después Sí. lo deja tirado, y también lo va a traicionar a Mario Conde. Es el que ha acusado de que tuve muy malos consejeros y me dejé llevar por muy malas personas, pero si lo que estaba sacando dinero a las puertas era de los bancos, por ejemplo, de Banesto cuando lo presidió Mario Conde. Pero bueno, es que de verdad esto lo dejamos para la segunda parte del libro, Exacto, ¿no? eso te iba a decir. Necesitamos que hagáis esa segunda y no sé si segunda y tercera parte porque, o sea, con ese trabajo tan minucioso, bajando a los detalles, descubriendo nuevos documentos, necesitamos entender qué ha hecho Juan Carlos I en la gran mayoría de los años de su reinado, porque decimos que vuestro libro
el que presentáis ahora, La construcción de un rey, 1938-1981. Y pasan tantas cosas en esos 30, 40, 30 y tantos años de reinado de Juan Carlos que queremos saber. Y sobre una de esas te quería preguntar, porque bueno, ya se ha hablado mucho de la lujuria, del pecado de la lujuria de Juan Carlos, y lo dejamos para las revistas del corazón, pero me parece más relevante y más sorprendente es su avaricia, ¿no? A mí me resulta casi complicado entender esa avaricia tan desmesurada, ¿no? Corina relataba que tenía una máquina para contar billetes. Ha sido, como bien sabemos, un comisionista desde los primeros años, ¿no? Esos 10 millones de dólares que recibió de Arabia Saudí en los inicios, pero bueno, parece que hay una comisión de 100 millones de dólares desde Arabia Saudí también por el AVE a la Meca, pero casi lo peor es la información sobre su colaboración, su partenariado con los más deleznables traficantes de armas, ¿no? Como Adnan Khashoggi o Abderrahman Al-Asir, vendiendo pues, productos tan deleznables como minas antipersona, ¿no? Entonces, ¿de dónde crees que viene esa suprema avaricia? Siempre se pone la excusa de que, bueno, en Estoril lo pasó muy mal y vio que su familia no tenía recursos, pero es algo verdaderamente desmesurado y ha sido, en realidad, la causa de su caída, ¿no? Porque al final lo que ha resultado intolerable para la sociedad española es lo de, bueno, pues que gane dinero y ni declare Hacienda. Y él, como decías ahora, pues se excusa diciendo que estuvo muy mal aconsejado. Y vamos, parece que hasta en el libro quiere darnos pena diciendo que es el único español que no tiene derecho a una pensión. Para que hay que estar muy fuera de tus cabales para hacer una afirmación semejante, ¿no? Después de lo que la gran mayoría de los españoles sabe, ¿no? Que aparece en la lista de Forbes como un millonario, etc. Entonces, ¿de dónde crees que viene esa suprema avaricia? Yo no he hecho un estudio psicológico sobre Juan Carlos, pero sería interesante poder hacerlo. Y tenemos relación con personas, con profesionales que podrían hacer y llegarían, una vez que estudien al personaje, deducirían en este estudio datos interesantes. Desde luego, él, desde la infancia, la tutela y enseñanza que le tenía con Begas Latapié, demuestra que es un joven, a la vez que bueno, bondadoso en muchas cosas, también muy rabioso cuando se le quitaba la razón y cuando se le negaba algo. Y a la vez también generoso, bondadoso, porque una de las características principales es que no apreció nunca el valor de las cosas. Todo esto que se cuenta de que en el exilio de Alfonso XIII, en el exilio de Don Juan, primero en Suiza, en Roma, en Suiza, y después en Estoril, después en Portugal, no es cierto. Estuvieron muy bien asistidos, tuvieron todo tipo de apoyos, de familias aristocráticas y de aristócratas y de empresarios y de personas con una gran posición económica. Estuvieron muy bien asistidos. Y a Juan Carlos no le faltó absolutamente nunca nada. Todo esto obedece a una naturaleza propia en él, que no sabemos de dónde le viene esa forma de tener que ganar mucho dinero, de tener que conseguir muchos recursos económicos cuando no los necesita en modo alguno. Ya empezó a pedir dinero una vez que fue designado sucesor en el año 70, cuando es invitado por el Shah de Persia, en el milenario creo que era de la corona de Persia, y ya le pide dinero ahí, porque ya lo indica de alguna forma. Cuando le escribe esa carta una semana después, del 15 de junio del 77, pidiéndole al Shah de Persia 10 millones de dólares para proteger, para avalar, para apoyar al pobre Adolfo Suárez y a la UCD, que no tenía ningún apoyo económico, y describe de una forma fantasiosa. Esa carta está redactada por Manolo Prado, está escrita en francés, Manolo Prado y Julián de Carvajal, y firmada por Juan Carlos, ¿no? Pero que es una superchería y una mentira absolutamente en todo, pero ya indicaba ahí que ya había tenido relaciones también anteriormente con el Shah de Persia y que había recibido dinero. Es decir, empieza una voracidad financiera, es un saqueo permanente con el dinero,
de buscarlo por todos los medios y tenerlo por todos los lados, sin límite ninguno. Hay unos pasajes que no contamos aquí, los contaremos en la segunda parte, en donde en unos momentos a Juan Carlos le gustaba mucho jugar en bolsa, jugar en valores. Entonces pedía créditos a los bancos, ya fuese el Santander, ya fuese Banesto, en la época de Mario Conde, con los anteriores responsables de las entidades financieras, con otras. Entonces invertía en bolsa. Y esos valores, porque tenía información privilegiada, subían, es decir, daba un pelotazo. Y el crédito que había 100, 200, 300 millones de pesetas que había pedido al banco, si hablamos de las pesetas entonces, lo devolvía al banco y naturalmente no le cobraban intereses. Bueno, entonces las ganancias plenas se las quedaban. Algunos fallaban, algunos eran fallidos, porque resulta que esos valores no subían, sino que bajaban. Y dejaba todo ese dinero a que lo pagaran los accionistas del banco y lo dejaba como muerto, los 100, 300 millones. Hay datos precisos de una queja del entonces presidente del Banco Santander, el padre de los Botín, en donde se va a quejar al propio secretario de Estado, entonces, secretario de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, en donde le dice, esta situación es absolutamente insostenible, no podemos volver a consentir una situación así. Y lo de los 100 millones de dólares se lo pide al rey, creo que fue el rey Fahd, el que le da 100 millones de dólares, porque los pide en apoyo a su hermano de la corona le pide los 100 millones de dólares, de préstamo, sin intereses, naturalmente. Y eso se va renovando en el tiempo. Y cuando llega el momento de pagar esos 100 millones de dólares, entonces acude, en este caso, a Ebro, a Kío y a Javier de la Rosa, que era el responsable de los fondos Kío con el tiempo de la invasión por parte de Irak en Kuwait. Entonces, de los fondos Kío, Javier de la Rosa, a través de Ebro, le da primero 80 millones de dólares y después un remate de 20 millones más. Y cuando tiene conseguido ese dinero, viene el actual rey, padre, Khalid. Bueno, es su hijo el que está actuando verdaderamente de rey en Arabia Saudí, pero entonces era príncipe y llega y al final le dicen no podemos consentir, no podemos tolerar que el rey, nuestro hermano, el rey de España, entregue el préstamo y por lo tanto se lo condonan. Es decir, se quedó con los 100 millones de dólares de Arabia Saudí y con los 100 millones extraídos por parte de Ebro, Javier de la Rosa, que le costó muchísimo, entre otras cosas, la cárcel. Hay muchos más detalles, ya contaremos, en fin, sobre esos aspectos. Pero esa voracidad es su naturaleza. ¿Por qué eso? Sin necesidad alguna. Porque... Bueno, y en el campo de las mujeres también, ¿no? Parece que es esa misma voracidad, no tiene, aparte de reparos morales, no tiene como autocontención, ¿no? No tiene autodominio. Eso es muy de los Borbones también. Pero evidentemente él ha tenido, desde luego, posiblemente en el ranking uno de los primeros, porque no ha tenido, desde luego, cualquiera que se le pusiera con faldas en cualquier sitio de la esquina es posible que no le dejara pasar. En fin, es que iba a comentar antes que eso está en la naturaleza de él, ese encanto que tiene en ese sentido de de ganarse a las personas y por el hecho de ser una cabeza coronada, pues que entonces tiene prácticamente derecho a todo. Eso se lo dice también a Corina. Yo soy el rey y aquí se hace lo que yo digo, antes de que fuera, desde luego, significaba su caída y la abdicación en la primavera de 2014. Pero era tan, en la Academia General, cuando salía en los fines de semana y se iba con sus colegas, amigos, cadetes y demás, iban a burdeles, iban a zonas de prostitutas y tenía relaciones con ellas. Y bueno, entonces, para esas cosas que tenía él, de esa generosidad altiva, pues era capaz de sacar una pitillera de plata enmarcada con las coronas de real y dársela a una prostituta, tranquilamente, porque sí, porque esa generosidad también ha estado junto con la voracidad de obtener dinero por todos los medios, y eso de que desde luego era pobre es en modo alguno una invención magnífica para intentar justificar que de esa
falta de crédito, de dinero, de medios que tenía, entonces le surgió todo eso. Curiosísimo la personalidad. Esa voracidad que mencionabas, quiero recordar a los espectadores que le ha llevado a una fortuna personal de 2.300 millones de euros, según el New York Times, en un artículo reciente. Hablabas de las amistades y una de las amistades que en esta biografía que él ha publicado, a la que dedica más elogios, es al rey de Marruecos, a Hassan II, que como digo, pues le dedica frases de especial admiración y le describe como un amigo íntimo durante muchos años. ¿Cómo puede ser, sabiendo lo que Marruecos hizo a España, también hasta el punto de, como supimos hace años por una documentación revelada por Estados Unidos, Juan Carlos estuvo pensando o aceptando una posible entrega de Melilla a Marruecos? ¿Cómo puede ser que obvíe todo eso y tenga una relación personal excelente con quien ha hecho tanto daño a España? Él ha tenido una excelente relación con reyes sátrapas y por lo tanto encaja perfectamente que lo sea con Marruecos, pese a la hostilidad permanente de Marruecos hacia España y pese a la hostilidad que tenía Mohamed V con su hijo, que era un terrorista. No hay que olvidarse que Hassan II, antes de llegar a ser coronado rey en Marruecos, se dedicó con unas partidas de marroquíes a hacer razzias en la parte del Sáhara, secuestrar, matar, asesinar y hacer asaltos, sabotajes en el Sáhara durante el tiempo que tuvo que el ejército absolutamente acabar de una forma muy firme con naturalmente, que con armas y a tiros. Pero esas relaciones son lógicas en esa naturaleza de persona que en esa hiperactividad y extravertido como persona que es el rey, puedes tener esa relación tan estrecha, tan directa con teócratas, con personas... Se siente muy afín a ellos, sí, es curioso. Se siente muy afín y se puede entender. Él es uno de los que en conversación durante la discusión que se está teniendo, el intento por parte de Hassan de apropiarse del Sáhara mediante una invasión militar que no fue nunca civil. Lo de civil fue la cobertura. Lo cierto es que iba el ejército metían a civiles como escudo, pero era el ejército, las Fuerzas Armadas marroquíes quienes estaban invadiendo el Sáhara. Se entendió muy bien con Hassan. De ahí que cuando después regresa del viaje que hace el 2 de noviembre del 75 a Layún, dice, me va a llamar Hassan. Efectivamente le llama al momento y todos se quedan sorprendidos, todos en Zarzuela, que están, dicen, ¿cómo es posible que lo sepan? Pues porque en ese aspecto no es nada de extraño que lo hubiera tenido convenido que le fuera a llamar. Y las relaciones que ha tenido a lo largo de su reinado con Hassan, pues en muchas ocasiones, no en una, en varias, cuando Hassan se quejaba y le decía, tenemos que llegar al acuerdo de nosotros vamos a apoyar lo de Gibraltar, pero Ceuta y Melilla. Y le respondía tranquilamente diciendo, eso no tiene ningún problema, lo único que tenéis que hacerlo es llenarlo de marroquíes y por fuerza caerá. Esas cosas son de esa forma que no piensa ni la gravedad de lo que dice, ni de las actuaciones que puede conllevar en responsabilidades políticas después. Es impresionante. Entristecedor, la verdad. Y bueno, ya para terminar, que no queremos abusar de tu tiempo, Jesús, pero me resulta inevitable preguntarte por la actualidad, y la actualidad es la figura de Felipe VI y esa relación tan compleja paterno-filial, que parece que es una especie de situación kármica para Juan Carlos I, después de también esa relación tan conflictiva que tuvo con su padre, don Juan, ¿no? Y entonces parece que en sus memorias, en Reconciliación, describe la relación con su hijo como el gran dolor de su vida, y lo describe como una persona muy fría, centrada en sí misma, sin amor paterno-filial, y hasta el extremo de casi de describirlo como que no tiene compasión. Y le atribuye la responsabilidad directa de hechos menores, casi ridículos, como el que no tenga una pensión tras 40 años de reinado, pero sobre todo de su salida de España, que además parece que explica que fue una
la promesa de que solo duraría unas semanas en el exilio y pues, tiene toda la pinta de que esto va a ser hasta su fallecimiento. Le acusa de que le prohíbe ni siquiera entrar en la Zarzuela ni dormir una siesta allí. E incluso describe algunos episodios en los que Felipe visita Dubái y ni siquiera le avisa, y ya cuando está volviéndose en el avión le hace una llamada fría, ¿no? La verdad que la descripción llama la atención, ¿no? Y también revela aspectos del personaje, de la figura de Felipe VI, que no son los que estamos habituales a ver en los medios de comunicación. Entonces, aunque todavía no lo hayáis estudiado en profundidad, y como te digo, estamos ansiosos de que lo hagáis y de que mostréis todo lo que aprendáis en un futuro libro, ¿qué es lo que tú conoces sobre esa relación con Felipe VI? Y también, por favor, compártenos tu valoración sobre Felipe VI, que si decíamos que Juan Carlos I no tenía la formación en ciencia política que habría sido deseable y que eso le lleva a tomar decisiones muy ligeras o poco reflexionadas, pues se supone que Felipe VI tenía una preparación excelente, hasta se le apoda el preparado, pero tampoco estamos viendo que eso tenga ninguna consecuencia en nuestro día a día, ¿no? Porque aquí hay, excepto con el golpe de Estado de Cataluña, pues prácticamente deja hacer sin ni siquiera esbozar pues un gesto, un mal gesto, simplemente deja hacer, aunque el presidente del gobierno pueda tomar decisiones verdaderamente controvertidas o que se exceden a sus funciones. Sí, bueno, las relaciones entre padre e hijo y entre monarcas, entre príncipe que va a ser el sucesor y el rey, esto es muy común, está a lo largo de la historia, ha ocurrido. Aquí no han llegado a acuchillarse, en otros lados pues, se han matado para poder sucederse o han buscado alguna forma para poder, en este caso la forma que ha sido es expulsarlo, forzarlo políticamente en 2014 con la excusa de que venían unas formaciones políticas emergentes que eclosionaban desde la extrema izquierda y que por lo tanto con el asunto de Corina y con lo de Botswana y esta en plena crisis y situación social que había en España, que iba a ser muy complicado que se mantuviera la corona sin que pudiera tener un aspecto de revés por parte de la sociedad. Y de ahí que las fuerzas políticas, sobre todo el Partido Popular, el Partido Socialista, estaba gobernando Rajoy, pero de acuerdo con el secretario general del Partido Socialista, deciden, desde luego, llevar, y con la anuencia de la reina Sofía y del príncipe Felipe, de que Juan Carlos tiene que abdicar. Él se había negado a abdicar si en su declaración del mensaje de Navidad y el de las Fuerzas Armadas que hace ese año, en enero de 2014, dice que él, un poco menos que él va a continuar naturalmente con el reinado y quiere decir que va a salir con los pies por delante, igual que Franco, es decir, que moriría siendo rey. Y en la primavera, pocos meses después, se ve forzado a abdicar. Las relaciones entre el padre y el hijo ya eran tirantes durante bastante tiempo y intercedía en este aspecto la reina Sofía. Es decir, ya llevaban unas relaciones que no eran buenas en ningún sentido. Ahora, desde luego, hay un factor determinante en la actuación posterior que llega desde el rechazo a hacer pública una declaración de que renuncia a cualquier tipo de herencia, o que renuncia a cualquier tipo de fondo, que renuncia Felipe. Todo esto está dictado también por la mujer que escogió como compañera y reina en estos momentos, que es Leticia, y que está manejando también a su modo, manera y a su antojo en ese sentido al rey Felipe. Ella es la que, por esa razón también, el rey, hablaba entonces de Juan Carlos, tenía también la enemiga ganada de Leticia porque nunca le cayó bien. Hay una anécdota que se cuenta cuando Leticia, Felipe va a presentar en la sociedad, en el Pardo, en un acto, y el rey Juan Carlos está de cacería, no asistió en ese acto. Y cuando están viéndolo por televisión, el rey, Juan Carlos, dice a todos los compañeros que están de cacería, venid, vais a ver cómo mi hijo se carga la monarquía. Eso está
Lo que, lo que cuenta, ¿verdad? Pues el testimonio es directo y diremos quién lo reveló en ese momento. Es un poco duro, desde luego, es un poco duro el que el rey se vea en un exilio. La verdad es que es un exilio voluntario, porque él no es una persona que se haya exiliado por fuerza, no está condenado por nada, ni buscado por nada, ni perseguido por nada, pero sí por unas relaciones tirantes entre padre e hijo, en donde el elemento principal es Leticia, quien desde luego Felipe hace lo que le diga Leticia en todos los sentidos. ¿Cuál es el papel de los 10 años de Felipe que lleva al frente como rey en España? Solamente un gesto, que fue esa declaración del 3 de octubre de 2017 ante la efímera declaración de independencia por parte del presidente de la Generalitat, de Puigdemont, la independencia de Cataluña. Después no ha tenido ninguno. Sí, sí. Felipe no habla de la unidad nacional, Felipe no habla de la nación, Felipe habla del Estado, o si habla de la nación dice que es una idea. Vamos, si habla del país dice que es una idea. Felipe no habla, ha cometido muchísimos errores a lo largo de este tiempo, como es dejarse caer del lado del partido que gobierna, que es el Partido Socialista. Y por lo tanto está siguiendo consignas ideológicas sectarias de un partido político. Se pone la chapa de esta del 2030. Agenda 2030, sí, sí. Agenda 2030, y hace discursos sobre el multilateralismo, que es el fracaso absoluto y que ya nadie va a defender el multilateralismo dentro de unos meses. Y sin embargo está lanzado ahí. Ha hecho un acto que le costará muchísimo en algún aspecto, poder de excusarse o poder explicar cómo ha sido la firma de la ley de amnistía. La ley de amnistía, el rey no está forzado para firmarla. Si no tiene el rey, desde luego, poderes fundamentales en la Constitución, una mala Constitución, desde luego nos está dejando a los españoles sangrados en todos los aspectos, y desde luego la nación se está descuartizando, está deconstruida, pero hay una serie de cosas que la jefatura del Estado sí tiene y están consagradas, están puestas en la Constitución. Entre otras, sí, el rey, de acuerdo, tiene que firmar las leyes y los proyectos, bueno, acuerdos de ley, en fin, lo que salga del gobierno, etcétera, etcétera. Bien, pero, el artículo, creo que es el 66, uno de los puntos, dice que el rey tiene la facultad de poder decidir sobre el derecho de gracia. El derecho de gracia es lo que es la amnistía. Y por lo tanto el rey tiene la facultad de firmar o no firmar. No está forzado a firmar. Y si ha firmado es, desde luego, por la presión del presidente de gobierno, pero no porque sea un acto en beneficio de la nación. Y en ese caso, Felipe, desde luego, no ha pensado en el beneficio de la nación. A la vista estamos viendo lo que ha ocurrido después de la firma de la amnistía. Sí, se me vienen a la mente también las imágenes de la Dana en Paiporta, algo yo creo inimaginable hace unos años, ¿no? Que prácticamente la figura del rey se asemeja a la de cualquier político al que el pueblo desprecia en unos momentos en los que España llegó a parecer un estado fallido, ¿no? O sea, y al final, pues, lógico, la ciudadanía pues culpa a las élites políticas que si las cosas no funcionan tremendamente mal, pues la monarquía se lleva también su parte de culpa. Y ya para finalizar, quería preguntarte, bueno, cuéntanos, vais a abordar esa segunda parte sobre la biografía de Juan Carlos y ¿qué futuro le auguras tú a la monarquía a partir de tu conocimiento de absoluto detalle y bueno, tu visión del panorama político actual? Tu opinión en este sentido es especialmente valiosa. Bueno, no lo sé, pero es una opinión más. No sabemos lo que va a ocurrir. En España, desde luego, no hay ningún sentimiento por la corona ni por la monarquía. Hay un acto sentimental sí, pero para eso el rey tendría que trabajar de forma muy firme
para volver otra vez de alguna forma a hormar, es decir, la nación está deconstruida, esto no cabe absolutamente ninguna duda. Y el Estado es fallido, no solamente por la Dana, lo hemos visto también por todo lo que supuso el asunto del COVID y de las vacunas y de todo esto, cómo funcionaban las diversas regiones, comunidades autónomas. Estamos viendo que las comunidades autónomas están absolutamente desgajadas entre unas y otras. No hay ni siquiera una coordinación porque los Es un partidos sinsentido. políticos Sí, que sí. las ocupan, pues están a ver qué es lo que pueden sacar cada vez más, porque tienen que ir colocando a su gente, los partidos políticos, en este estado de partidos que se ha creado, y de ahí viene el concepto de Estado fallido por este estado de partidos. Entonces, ¿qué puede ocurrir con la sucesor, con la princesa Leonor? ¿Y qué puede pasar en España al respecto? Bueno, en una ucronía lógica, si no hay por parte de la jefatura del Estado algo que motive, que vuelva a sincronizar a la sociedad española y hacerla orgullosa en ese aspecto de la corona, de la nación, por una nación unida y del rey que puede tener, desde luego el espíritu de la sociedad no va a ir a favor de la corona. Lo que ocurre es que estamos en una situación también absolutamente pasiva. La sociedad, no hay sociedad civil organizada y es muy inerme, va a estar aclarando absolutamente todo. El otro día escuchaba que cómo es posible que con la historia de España los españoles estén absolutamente deconstruidos también, estén Sí. idiotizados, estén, bueno, en fin, sin carácter, Sin pulso, sí. sin pulso ninguno. Entonces, naturalmente que las dos experiencias republicanas que ha habido en España, la Primera República y la Segunda, han sido experiencias fallidas y han sido nefastas. Y la Segunda derivó en una guerra civil cruenta entre españoles. Y el único proceso que ha habido de calma, de tranquilidad y de desarrollo en España ha sido durante el régimen de Franco, que se ha demolido después en esa unidad nacional que Franco entregó al príncipe Juan Carlos y lo ha deconstruido tranquilamente con el proceso político que siguió a continuación. ¿Qué puede ocurrir? Cualquiera, desde luego, de las soluciones. Si el elemento humano, con el factor humano, no determina que haya de nuevo un rearme de la sociedad y de la nación para que recobre el pulso y volvamos a tener una nación unida, desde luego la situación va a ir decantándose en ese aspecto cada vez peor. Muy interesante. Bueno, sobre la segunda parte, ¿todavía es un proyecto o ya estáis decididos a abordarla? Sí, ahora estamos, claro, en esta presentación Sí, estamos sí. pues, mostrando el libro, que circule, que pueda Seguro que tener. tiene muy buena acogida y seguro que os anima más a escribir esas siguientes partes. Y después estamos, el libro ya lo tenemos estructurado, pensado, pero hay que meterse en él y llevará un tiempo, un Claro, par de claro. años Bueno, y ahora, posiblemente. como dices, lo importante es dar a conocer y bueno, que en una época excelente, ¿no? Porque vienen ahora las Navidades y yo creo que es un regalo excelente, a esos familiares, a esos amigos que les guste la historia y el repensar y conocer de verdad lo que ha sucedido, me parece algo inmejorable y además agradable de leer. Conocer sobre todo lo que ha sido gran parte del siglo XX de España y lo que ha sido de verdad el tránsito del régimen autoritario de Franco a este proceso de nuevo sistema democrático que se ha instalado en España y que ha generado eso que ha dado en un Estado fallido. Pues Jesús, interesantísimo. Seguro que han disfrutado mucho nuestros espectadores. Te agradecemos mucho este rato que has pasado con nosotros y animamos, ahora pondremos el enlace en la descripción para que puedan adquirir tu libro y eso, animamos a que lo lean, a que lo compartan con sus amigos y que valoren si es un excelente regalo de Reyes, que yo creo que sí. Es muy amable. Muchísimas gracias, Pablo, por esas palabras. Un verdadero placer, Jesús. Un abrazo.